De la mañana está con nosotros Francisco Gampanpols, teniente general del Ejército de Tierra, retirado. Francisco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Tiene fundamento esa preocupación de Estonia, de Alemania en parte, también dicha sobre todo a través de ministro de Defensa, de Italia, pero sobre todo de los países del este alrededor de que pueda haber o de que estuviera Rusia planeando un ataque a la zona de Europa del Este en la próxima década? Bueno, evidentemente para ellos debe de suponerlo, ¿no? Lo que pasa es que creo que hay una cierta sobreactuación. La Rusia que conocemos, el ejército de la Federación que conocemos, no está en condiciones ni siquiera de sacar adelante una acción sobre un solo país, que es Ucrania, que es cierto que tiene apoyo externo, pero que no pertenece a una alianza político-militar como la OTAN, así que parece muy dudoso, por no decir pues descabellado, pensar que el siguiente paso fuera un ataque sobre un país de la OTAN siempre y cuando la OTAN tuviera la cohesión que actualmente tiene. Si de repente su socio principal desaparece, estaríamos hablando de algo distinto, ¿no? En ese entorno, ¿cuál es la manera de defenderse, de protegerse, de poder actualizar sobre todo artillería? ¿Cómo puede hacer Europa, pero sobre todo Europa del Este, para intentar, si tiene esa planificación a 10 años vista, cambiar lo que ahora mismo parecería muy complicado, que es tener una situación para defenderse muchísimo más preparada, ¿no? Bueno, si prescindimos del concepto a ver, estamos haciendo ya un poco de política ficción. Si no creemos que sea la OTAN la que vaya a defender, tal y como la conocemos ahora, esa OTAN, la que vaya a defender Europa, entonces lo que hay que hacer es a marchas forzadas crear una organización político-militar defensiva sobre la Unión Europea, más países que quieran adherirse, y empezar a invertir muy seriamente en capacidades militares que permitan pues tener un frente, una disuasión creíble, mostrar mucha más determinación de la que hemos mostrado hasta ahora y desde luego empezar a cambiar la mentalidad de nuestros países que no están ahora mismo preparados para una situación de conflicto de alta intensidad como el que supondría ese, ¿no? ¿Se creen las palabras de Trump? De que como no pongan el hombro todos un poquito más, animó incluso, ¿no?, a ese entorno de Rusia a mirar a esos países de otra manera. Fueron un poquito fuertes las palabras, ¿no? Efectivamente, bueno, yo creo que el candidato Trump que fue presidente es impredecible en todos los sentidos, ¿no? De todas maneras, me parece que lo que se dice en campaña, por la experiencia que tenemos, no siempre se lleva a cabo y una decisión tan trascendental como la de abandonar a aliados o compromisos de defensa, bueno, supondría un giro copernicano en la política exterior de Estados Unidos. No es, no es descartable, pero el nivel de probabilidad yo creo que no es elevado. En ese entorno, ¿cómo hay que ver el futuro, la evolución cómo está viendo la evolución de la guerra en Ucrania? Vimos ayer cómo Advinka tenía que reforzarse por parte de Ucrania, no parece que la ayuda termine de llegar. ¿Es un momento crítico para Ucrania en el entorno de esta guerra con Rusia? Sí, es un momento, yo crítico, no creo que la criticidad sea máxima, pero que sí es enormemente delicado, pues porque tiene que hacer una especie de replanteamiento sobre la actitud previa que había en el conflicto a la que tiene que adoptar en un futuro inmediato, que es un cambio de actitud hacia una defensiva en profundidad más estable, intentando ahorrar medios y personal, porque ahora mismo no tiene capacidad para sostener de una forma dilatada en el tiempo el envite que está suponiendo la acción de la Federación Rusa, ¿no? No es uniforme en todo el frente, pero sí que hay determinadas zonas, la zona al norte de Donetsk, la zona de Bakhmut, la zona de Avdiivka, donde la presión es máxima. Mirando hacia Oriente Medio, como ve la fotografía alrededor acabamos de conocer hace unos minutos que Israel se levantaba de esa mesa, no porque estuviera cabreado, sino porque no han llegado a un acuerdo sobre el alto el fuego. ¿Cree que estamos acercándonos a una mayor tensión alrededor de lo que está sucediendo en Rafah? Bueno, la voluntad decidida del presidente Netanyahu y lo que ha ordenado a sus Fuerzas Armadas es iniciar una acción terrestre sobre Rafah. Dentro del concepto del planeamiento, pues ahora mismo está en lo que se llama la conformación del espacio de batalla. Está realizando las acciones previas pues, para definir objetivos, para minimizar, entre comillas, ese minimizar el daño a la población civil, lo que se llaman daños colaterales, y en el momento en que haya acabado esa fase de conformación o shaping, vendrá la del holding, la de intentar conquistar esa zona y luego limpiarla. Esto supone, como puede imaginar, un esfuerzo que no está directamente relacionado con la acción de combate, que es el de
movimiento de más de 1.400.000 personas para extraerlos de una zona donde los combates van a ser de alta intensidad, claro. En este entorno, ¿cree que ha bajado ya un poco la tensión alrededor de lo que estaba sucediendo en Oriente Medio? No, no, la tensión respecto al campo de batalla es exactamente la misma entre el movimiento terrorista Hamas y el ejército de Israel, con ciertas fluctuaciones, pero parece que hay un incremento de acciones que vienen desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel. Con cierta regularidad se producen acciones desde los altos del Golán sobre Israel y luego en Cisjordania pues, se sostiene también una especie de estado latente de conflicto en el que hay choques prácticamente todos los días. En la zona del Mar Rojo, pues sorpresivamente los hutíes o no tenían inteligencia adecuada o la han errado, pero han atacado un barco iraní. Así que el nivel de desconcierto, de incertidumbre que existe en todo el conjunto es elevado. Decía en la conferencia de seguridad de Múnich el otro día en su informe final que los riesgos de Rusia y China iban relajándose frente a un aumento de los riesgos por la inmigración, ilegal, por supuesto, esa migración, esa política migratoria, y por lo que pudiera suceder en un entorno donde, sobre todo el mundo islámico, más radicalizado, pudiera provocar a Occidente, más Huntington. Veía una fotografía más de choque de civilizaciones. ¿Comparte parte de ese informe final de la conferencia de seguridad de Múnich? Sí, en cuanto a la letalidad de lo que supone una hipótesis y otra y la inmediatez. Nosotros tenemos completamente desatendida África, especialmente la franja saharo-saheliana, que es de donde van a venir los principales problemas que va a tener Europa. No entiendo muy bien por qué, porque parece una postura un tanto nihilista, no mirar o no querer ver, ¿no? En cuanto a Rusia y China, bueno, estamos en una confrontación geopolítica global en la que se están intentando definir nuevos paradigmas que son una multipolaridad y enfrentar, grosso modo, los sistemas liberal democráticos con otros de carácter autoritario, fundamentalmente autoritario. Y en esa capacidad de atracción de unos y otros, pues basculará el quién será el hegemónico en la segunda mitad del siglo XXI. A partir de ahí, ¿cuál es el papel que está jugando Europa también en ese entorno de medio-largo plazo? Bueno, un ministro de Asuntos Exteriores belga en 1991 definió a Europa como un gigante económico, que ya no lo es tanto, un enano político y un gusano militar. Políticamente Europa se ha integrado un poco más, militarmente no, a pesar de los tímidos intentos que ha hecho para generar una estructura, pues no tiene esa capacidad. En política internacional hay que combinar la capacidad para ejercer el poder blando, que es la influencia, la economía, la atracción que tiene, con el poder duro, que es la capacidad para imponer las normas cuando estas normas se vulneran, ¿no? Europa no tiene una autonomía estratégica porque no tiene esa capacidad para imponer su criterio ni establecer una dirección propia en un futuro en el que debería de tener una representación clara, ¿no? Aunque solo fuera para equilibrar esos dos polos que se están creando. ¿Deja eso a Europa en una situación complicada, don Francisco? En la misma en la que estaba. No avanzamos o no avanzamos con la decisión y velocidad que debiéramos, ¿no? Europa es un fantástico constructo pendiente de finalización, ¿no? De nuestra voluntad y de nuestra capacidad depende que se lleve a buen término. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Francisco Gampampors, teniente general del Ejército de Tierra retirado. Francisco, buen día, buen negocio. Buenos días.